Pensamiento comprensivo. El pensamiento comprensivo procesa e interpreta la información de forma reflexiva y precisa. Para ello se requiere 1. La adquisición, representación, transformación, almacenamiento y recuperación de los contenidos. 2. La utilización de ciertas competencias básicas, tales como identificar elementos de un argumento, comparar semejanzas y diferencias, relacionar las partes con el todo, entre otras. El uso de las competencias comprensivas permite dominar, interiorizar e integrar los diferentes contenidos curriculares, averiguar acciones, sucesos y teorías, conocer la realidad y reflejar entendimiento en todo lo que se piensa, se dice y se hace. En resumen, puede decirse que el pensamiento comprensivo está integrado en su mayor parte por las competencias comparar, clasificar, analizar, sintetizar, secuenciar y descubrir razones. Comparar consiste en examinar las relaciones de semejanza y diferencia entre dos o más objetos, situaciones, organismos o ideas, identificando atributos que pueden compartir o no los entes de comparación, seleccionando los más representativos, precisos, relevantes y diferenciados, y concluyendo algo sobre lo confrontado con la finalidad de facilitar el aprendizaje. Algunas preguntas que se pueden hacer la mente para la práctica sería: ¿cuáles son las características relevantes de lo que se desea comparar? ¿En qué aspectos son semejantes y en qué aspectos son diferentes? ¿Cuáles son los criterios utilizados de la comparación? ¿Qué semejanzas y diferencias pueden ser las más significativas? ¿Qué conclusión puede extraerse en proceso de comparación llevado a cabo? Algunos ejemplos podría ser, por ejemplo, en el área de la salud, comparar las características bioquímicas en un análisis de sangre de una persona anémica y el de una persona obesa. En estadística, comparar las técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, identificando al menos 3 semejanzas y 3 diferencias entre ellas, y extrayendo una conclusión. Clasificar. Consiste en agrupar objetos, sucesos, ideas, etc., según sus características comunes, precisando el mejor criterio de agrupación y asignando cada elemento a la clase que le corresponde, con la finalidad de organizar eficazmente el conocimiento y las actividades profesionales y de la vida diaria. La clasificación puede hacerse en sentido vertical, según el grado de abstracción e incluso del criterio, y horizontal, según la representatividad de los elementos. Lo común es la base de la agrupación, lo diferente, la base de la división en subgrupos. La mayoría de los elementos pueden pertenecer a varias categorías. Por ello, se ha de seleccionar la categoría que sea más afín con el propósito de la tarea. Analizar. Consiste en vincular las partes con el todo y éste con las partes. El análisis permite aislar los elementos constituyentes del todo, identificándolos, relacionándolos entre sí y con el todo, y estableciendo orden o pasos en la acción. El análisis operativo es más abstracto que lo estructural porque supone el uso de criterios personales en el procedimiento que se haya de seguir. Por lo tanto, si se sabe interpretar los componentes específicos de algo, se es capaz de combinarlos de manera diferente para conseguir nuevos propósitos. Sintetizar. La síntesis supone la integración de todas o algunas de las partes para producir una nueva configuración significativa. El análisis y la síntesis forman un binomio intelectual inseparable. El reconocer cómo las partes contribuyen al todo y cómo funciona cada una de ellas ayuda a entender mejor la realidad e impulsa la creatividad. El análisis y la síntesis sirven para interpretar e integrar los factores que determinan diferentes hechos, argumentos o problemas. La dificultad mayor para llevar a cabo esta competencia radica en relacionar las partes entre sí y con el todo e imaginar nuevas formas de combinarlas. Ejemplos de la competencia, analizar y sintetizar en distintas áreas. Ciencias. Identificar los componentes digitales de una máquina, especificando cuál es la función de cada uno de ellos, descubriendo sus relaciones y considerando qué pasaría, por ejemplo, si no existiera la pieza X.
y elaborar un informe teniendo en cuenta las piezas más relevantes, con la finalidad de introducir algún cambio en el modelo. Sociología. Identificar los factores que más inciden en el paro laboral de una sociedad, especificando cuál es la importancia de cada uno de ellos, descubriendo sus relaciones y considerando qué pasaría, por ejemplo, si no existieran las instituciones educativas, y elaborar un informe teniendo en cuenta los puntos más determinantes con la finalidad de programar alguna acción de mejora. Secuenciar consiste en ordenar una serie de elementos que se suceden unos a otros, según su criterio, ya sea ascendente o descendente. Las sucesiones pueden tener elementos estáticos y dinámicos. Las sucesiones pueden estar formadas por relaciones de primer orden, es decir, relación de elementos, y relaciones de segundo orden, que son la relación de relaciones. Al secuenciar, se quiere descubrir los vínculos o principios existentes entre elementos, identificar las reglas que dan lugar a los hechos y determinar su correspondencia y dirección, con la finalidad de escalonar los elementos para así analizar el pasado y predecir el futuro. Para ello, el elemento con más valor es el más importante. Ahora, veamos qué preguntas se realiza a la mente cuando se practica la competencia de secuenciar. 1. ¿Qué es lo que se quiere secuenciar? 2. ¿Cuál es la finalidad de la secuenciación? 3. ¿Cuál es la secuencia más adecuada para esa finalidad? 4. ¿Qué criterio es el más apto para aplicarlo a los elementos que se desean secuenciar? 5. ¿Cómo responde cada elemento a la secuencia establecida? Y 6. ¿Se pueden establecer secuencias superiores según un orden con secuencia inicial? Descubrir razones. Consiste en indagar las razones ciertas, dudosas e inciertas que sustentan un argumento, conducta e información, evaluando lo que se desea comunicar. Esta competencia es básicamente analítica y evaluativa. Implica observar la idea principal que propone y buscar argumentos que se ofrecen. Se evalúa utilizando criterios que permiten distinguir razones acertadas de las que no lo son. Algunos ejemplos son, en las ciencias políticas, es descubrir cuáles son las razones que dan los líderes políticos para convencer a los ciudadanos. En la ingeniería, es descubrir las razones que utilizan los directivos de una empresa para exigir a sus trabajadores la calidad de la producción. Biología. Descubrir las razones que normalmente se dan para la población y que cuiden el medio ambiente.